Madre mía, chicos, tenéis que escuchar esto. O sea, olvidaos de todo lo que pensabais porque Can Yaman acaba de soltar una bomba sobre Demet Özdemir que va a dejar a más de uno con los ojos como platos. Y no es lo que os imagináis. Todos hemos estado esperando, ¿verdad?, con qué sorpresa nos iba a salir el turco más famoso del planeta. Y resulta que al final, la clave de todo, el secreto de esa conexión tan fuerte que tiene con Demet, es la maternidad. Sí, habéis leído bien. Can Yaman ha insinuado que la maternidad es lo que le haría sentar bien a Demet. A ver, que no se me malinterprete, no estoy diciendo que Demet vaya a ser madre ahora mismo ni mucho menos. Pero Can, en una de esas entrevistas que se suelta y que nos deja a todos pensando, ha soltado esta perlita. Para ser honestos, yo me quedé flipando cuando leí la noticia. ¿Maternidad? ¿Y qué tiene que ver eso con Demet Özdemir? Can siempre ha sido un poco misterioso, eso lo sabemos todos, pero esto es de otro nivel. No es el típico comentario de la admiro mucho o es una gran profesional. No ha ido directo a la fibra más sensible, a algo que para él, evidentemente, marca una diferencia brutal en una persona. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está intentando decirnos que ve en Demet un potencial increíble, un brillo especial que se potenciaría aún más con esa faceta de la vida. Quizás la ve como una mujer fuerte, capaz de amar de una manera incondicional, y que esa experiencia vital la haría brillar todavía más. Muchos dirán que es una declaración un poco anticuada, ¿no? Como si ser madre fuera el único camino para que una mujer esté completa. Pero yo sospecho que Can lo dice desde su perspectiva, desde lo que él valora en las mujeres de su vida, y quizás en su cultura, ese es un pilar fundamental. Pensadlo bien. Can es un hombre que ha vivido mucho, ha viajado, ha visto de todo. Y si él, después de todo eso, apunta a la maternidad como algo que haría sentar bien a Demet, es porque para él eso significa algo enorme. Significa madurez, significa dulzura, significa una conexión profunda con la vida. No es un comentario superficial, es un análisis del alma. Y claro, esto también nos hace pensar en la relación que tuvieron. ¿Será que él siempre vio ese potencial en ella? ¿Será que creía que esa etapa de su vida la completaría como persona y como pareja? Es una teoría loca, lo sé, pero viendo la forma en que lo ha dicho, como si fuera un secreto a voces, como si fuera la clave de todo, no sé, me da que pensar. A ver, que Can Yaman a veces habla de una manera que te hace sacar conclusiones con palillos. No es directo, no es fácil. Pero cuando suelta algo así, tan personal, tan profundo, hay que pararse a analizarlo. No creo que sea un comentario al azar. Es como si estuviera defendiendo su visión de Demet, de lo que él considera que la hace especial y aún más especial. Y a todo esto, ¿qué dirá Demet? ¿Le habrá sentado bien esta declaración? Porque claro, es su vida, su cuerpo, sus decisiones. Pero si Can lo dice con esa convicción, es porque él lo ve, lo siente. Quizás sea una forma sutil de decirle, eres una mujer increíble y esa faceta te haría brillar aún más. No sé, a mí me parece fascinante la forma en que aborda las relaciones, la forma en que ve a las mujeres. No se queda en lo superficial. Busca esa esencia, esa fuerza interior que él asocia con cosas como la maternidad. Ahora, la gran pregunta que nos queda a todos, ¿creéis que Can Yaman solo está lanzando una reflexión personal sobre la maternidad en general, o cree de verdad que es la pieza que le faltaba a Demet para alcanzar su máximo potencial?